¿quién puede leer y quién no puede leer? Pues simplemente no se trata como de hacer distinción de que, bueno, los divorciados no pueden leer. Bueno, en realidad pueden leer. Es como si yo hiciera un juicio crítico con respecto a los sacerdotes. A ver, un sacerdote que está teniendo una doble vida, ¿puede celebrar la Eucaristía? Pues en realidad no podría celebrarla, ¿verdad? Pero por su ministerio va y la celebra. Porque también nosotros no estamos como que ahí vigilando la vida de cada sacerdote, ¿verdad? No sabemos qué sacerdote está realmente en gracia o no. Lo ideal es que todos nuestros sacerdotes sean santos y celebren la Eucaristía en gracia. Pero una ocasión un sacerdote de liturgia nos decía, a ver, jóvenes, dice, ¿qué pasaría si un sacerdote celebra la misa? Bien, se celebra la misa y con la limosna de la misa, ese dinero lo ocupa para irse por la noche con las mujeres de la vida galante. ¿Ustedes realmente lo saben? Pues no, no lo sabemos, ¿verdad? No estamos ahí siguiendo al sacerdote después de la misa. Pero no cabe duda que él va a recibir su condenación por dicho acto. Pero el dinero de la misa no deja de ser santo. Ese dinero que se da en el momento de la misa es un dinero sagrado. ¿Por qué? Porque como lo cantamos, esto es fruto del trabajo del hombre. Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, sabe con qué intención vamos dando esa limosna, que es para proyectos de la vida de la iglesia. Pero no sabemos realmente lo que sucede después con ese dinero. Y si ese dinero es mal usado, ya no queda en nosotros, no deja de ser sagrado, sino que ese dinero ya, si se toma para un mal uso, pues recibirá la propia condena aquel que hizo mal uso de ese dinero. Nosotros no somos críticos de la vida de cada quien, ni tampoco de los que pasan a leer las lecturas, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes como coordinadores puedan tener ciertos procesos o métricas, ¿sí? De cómo una persona tiene que pasar al altar. No solamente que lea bonito, sino que tenga una buena historia de vida, que un buen testimonio sobre todo, que sea una persona coherente, que sea una persona de oración, porque vamos a proclamar. Bueno, entonces tomando en cuenta ese consejo para los lectores, vamos a comenzar ahora a la siguiente parte del día de hoy, que está muy interesante. Hoy entramos prácticamente a la teología bíblica. ¿Y qué es la teología bíblica? Ustedes como proclamadores tienen que tener bien en claro aquí en su cabeza lo que explica la historia de la salvación. O sea, lo que pasamos a leer, porque luego ni entendemos lo que leemos. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la historia de la salvación? En la historia de la salvación Dios va a estar presente todo el tiempo, desde el inicio, en medio y al final. Y hasta este momento Dios sigue estando presente en esta historia. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, en el principio de la historia de la salvación, Dios crea. Dios pone la creación. Y Dios piensa, provee y planea este proyecto y dice, bueno, voy a crear al hombre, voy a crearlo de amor, que tenga amor y que dé amor y que todo sea felicidad. Y esto que dure para siempre. Dios crea pensando en el hombre y en su eternidad. Y luego, ¿qué hace? Dios provee y les dice a Adán y a Eva, te voy a dar esto, te voy a poner esto, menos de aquí. Porque si lo haces, pues vas a perder, vas a tener consecuencias. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Desobedece. Y entonces empieza a haber muchos problemas en el mundo porque Dios no se da cuenta de que en el corazón del hombre también hay maldad. Y entonces, a pesar de que Dios crea, Dios provee, Dios da la vida, Dios va a aniquilar al mundo. Y esto lo vamos a encontrar ahorita en las citas bíblicas que vamos a leer a continuación. Pues resulta que Dios se arrepiente y dice, ay, creé al hombre, pero no me di cuenta de que hay maldad en su corazón. Y entonces, bueno, a Dios se le ocurre una idea grandiosa y dice, ¿saben qué? Para aniquilar al mundo,
pues vamos a matarlo. Aniquilamos a todos los malos y así hacemos una nueva creación. Y se acaba el pecado, se acaba el mal y entonces otra vez continúa el proyecto de Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Crear al hombre bueno para toda la eternidad y que vivieran todos felices para siempre. Ese era el plan de Dios en un principio. Y siempre ha sido así. Pero el hombre lo ha distorsionado. Por eso lo aniquila. Y entonces, ¿qué sucedió en el Génesis con el arca de Noé? La historia del arca de Noé es que Dios se dio cuenta que solamente Noé y su familia eran la familia santa, la familia coherente, y todos los demás habían cometido pecado. Y le dice a Noé, ¿sabes qué? Borraré a la superficie de la tierra y a toda la humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Dios se arrepiente de la creación. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Y comienza la historia de Noé y le dice, Dios, he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia. Y entonces Dios va a aniquilar al hombre. ¿De qué trata esta historia? Bueno, Dios le va a decir a Noé, toma a tu esposa, toma a tus hijos, y vas a tomar a macho y hembra de cada especie. Y los vas a subir a un arca. Vas a construir un arca. Y yo voy a mandar una lluvia por muchos días. Y entonces empieza a llover, a llover, a llover. Y empieza a ocasionar el diluvio. ¿Qué fue esto del diluvio? Pues se inundó todo. Al momento de estar lloviendo continuamente muchos días, pues empiezan a inundar las casas, todo. Pues hubo inundación y se murieron todos. ¿Quiénes fueron los únicos que se salvaron? Noé y su familia y las especies de cada, bueno, el macho y hembra de cada especie, de todos los animales. Y después de esto viene la nueva creación. Ya estamos hablando ya no de Adán y de Eva, ya estamos hablando de la familia de Noé. Noé viene a ser esta nueva creación porque Dios dice, pues ya vamos a quitar el mal. Y entonces, ¿qué creen? Pues Dios se da cuenta de que el hombre vuelve a romper la promesa y vuelve a ver mal. Y Dios se pregunta, entonces hice mal porque maté a la humanidad y la humanidad no era el problema. El problema es que el hombre habita la maldad. Entonces Dios va a hacer una promesa. Después de aniquilar el mundo, Dios hace una promesa y va a decir, bueno, adelante, a partir de ahora yo ya no voy a matar al hombre. Yo ya le voy a dar esa libertad en su vida, pero yo les voy a prometer una tierra y les voy a prometer un lugar seguro, una vida para siempre, una vida que no se acaba. Y después Dios cumple con Jesucristo, ¿sí? Dios pone a prueba a su pueblo. ¿Saben cómo lo pone a prueba? Quitándonos a Jesús. Ya no vemos a Jesús. Ya se fue el que nos salvaba, nos sanaba y todo. Nos va a poner a prueba, pero al final Dios va a permanecer siempre fiel a su promesa. Porque cuando menos te lo esperas, Dios sigue ahí presente en tu vida. Y vamos a verlo con fundamentos bíblicos. Por eso este episodio se llama La teología bíblica del fundamento del poder de la palabra. Tres cosas muy importantes en la historia bíblica, hermanos. El origen, la promesa y la revelación. Tres cosas que un lector ya tiene que tener bien presentes en su vida. Ustedes ya tienen que saber el origen del problema. Ustedes ya tienen que saber la solución a ese problema. Y luego la constante que va a ser la revelación. Algo que nos va a llevar a permanecer siempre en Dios. Y entonces yo los invito a que en su Biblia veamos el origen del Génesis en el capítulo 9, versículos del 20 al 25. De todos modos lo tenemos redactado acá. En el texto que estamos viendo en pantalla es el texto sagrado. Pero de todos modos, si lo quieren ver, si lo quieren visualizar, lo tenemos en el libro del Génesis. Capítulo 9, versículos del 20 al 25. Ya hablábamos de que hubo una creación, todo era bonito, vio Dios que todo era bueno, pero bueno, se empezó a pelear Caín y Abel,
luego pasó todo el tema de la humanidad, todo era ya desorden, pecado, pues Dios se enoja y aniquila al mundo y hace una nueva creación. Y después de esta nueva creación, Dios ya está contento porque dice, ahora sí ya, vamos a hacerlo de nuevo y ahora sí vamos a hacerlo bien. No sé a cuántos de ustedes les suenan estas palabras que dicen, ahora sí voy a prometer y voy a cumplir lo que prometo. Ahora sí vamos a hacer las cosas bien. Y tantito pasa algo y otra vez la volvemos a regar, ¿no? Yo me imagino a los niños en la primaria que están haciendo su tarea. Les dejaron un resumen y están haciendo su resumen y se equivocan. Y empiezan a tachonear la libreta. No, arrancan la hoja. Órale, ahora sí lo voy a hacer bien. Otra vez. Ya le avanzaron más al resumen y más adelante se vuelven a equivocar. Otro tachón. Y otra vez arrancan la hoja y vuelven a comenzar. Bueno, lo que sucedió en el principio con el origen del Génesis fue esto. Dios borra la humanidad y la vuelve a comenzar. ¿Y qué creen que pasó? Volvió a haber pecado. Pero vamos a ver, para que vean que no es una ocurrencia mía, esto está en nuestras Sagradas Escrituras. 3 cosas que vamos a ver hoy. El origen del problema, la promesa que hace Dios y cómo Dios se revela a su pueblo. Entonces, número 1, en el capítulo 9, versículos del 20 al 25, dice lo siguiente. Noé, que era labrador, comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Entonces volvió a trabajar y que dice, bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Noé? Bebió el vino y se embriagó. Quedó tendido sin ropas en medio de su tienda. Y váyanlo leyendo en su Biblia, para que no vean que esto es una ocurrencia mía, que yo estoy poniendo palabras de más. Versículo 22. Cam, padre de Canaán, pongan mucha atención quién es Cam. Cam, padre de Canaán. ¿Quién es Canaán? Hijo de Cam, ¿sí? Y Canaán va a ser un punto importante más adelante. La tierra de Canaán. Vio que su padre estaba desnudo. ¿Quién vio que su padre estaba desnudo? ¿Canaán o Cam? Cam, ¿sí? Canaán es hijo de Cam. Cam es hijo de Noé. Entonces el hijo de Noé vio que su padre estaba desnudo, y ahí lo tenemos subrayado en amarillo porque ahorita ahí viene muy importante. Y fue a decírselo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como habían entrado de espaldas, mirando hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Ellos no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor y dijo, maldito sea Canaán. Vean esta expresión de Noé. Maldito sea Canaán. Será esclavo de los esclavos de sus hermanos. A ver, regresemos al versículo 22. ¿Quién vio que su padre estaba desnudo? ¿Cam o Canaán? Cam. Canaán es el nieto. Ahora veamos versículo 25. ¿A quién maldice Noé? ¿A Cam o Canaán? Al nieto. Al nieto. ¿Sí captan esta parte? El que lo ve desnudo es su hijo y la maldición cae sobre el nieto. Y ahí les va la historia. Pongan mucha atención porque esto es teología bíblica. Entender el contexto bíblico y la referencia. Aquí tenemos, hermanos, el origen, y escúchenlo bien, el origen de la capacidad que tiene el hombre de hacer una porquería a su vida. Y perdón por la expresión. Por eso estamos viendo el origen bíblico de por qué
Dios se enoja otra vez y se da cuenta de la gran maldad que hay en el hombre. La historia de Noé va a volver a resurgir como esta nueva creación, pero en este pedazo de la escritura, en este fragmento del texto sagrado, entendemos el origen de la capacidad de la maldad que existe en el hombre. ¿Qué pasó aquí? Dice más adelante en el libro de Levítico que cuando se refiere a la desnudez, se está refiriendo el texto, ¿sí?, a las relaciones íntimas con la persona. En el Antiguo Testamento estamos hablando de que cuando se habla de la desnudez, se está hablando de la pareja. Cuando dice el texto, vio que su padre estaba desnudo, es decir, algunas otras traducciones dijo, vio la desnudez de su padre, se refiere es que se metió con su propia mamá. Tuvo relaciones íntimas, Cam, el hijo menor de Noé, con su mamá. Esto tiene un término que se llama incesto. El incesto es tener relaciones íntimas con alguno de tus familiares. Imagínense hasta qué grado llegó la maldad en esta historia familiar. Dios creía y Dios confió que esta familia era una familia coherente, santa, recta, y Cam se mete con su propia madre. Por eso, en el versículo 25, los investigadores de las Sagradas Escrituras explican que Noé maldice a Canaán porque supuestamente, bueno, no supuestamente, podemos deducir o podemos dar certeza de que Canaán, al ser hijo de Cam, o sea, su nieto, de qué posible relación tuvo que haber salido. De esa relación que tuvo Cam con su propia madre. ¿Sí me explico? Esa relación que tuvo Cam con la esposa de Noé, es decir, su propia mamá de Cam, tuvieron por hijo a Canaán. A Canaán. Y por eso Noé maldice no a Cam, no maldijo a su hijo, sino maldijo al nieto que es Canaán, el fruto de ese pecado. Por eso dice Noé, maldito sea Canaán, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Interesante historia, ¿no? Esta es solamente una de las que existen en la Biblia, como la historia del rey David. La historia del rey David es que él también, estando deseoso en su palacio, ve a la mujer de su sirviente que se va a bañar, la ve desnuda y la manda a traer. Chistosito, dice, bueno, a ver, la mando a traer para unos trabajos y resulta que se mete con ella y tienen a un hijo. Está embarazada y mientras está embarazada, pues el marido de esta mujer era sirviente del rey David y el rey David, que ya sabía su pecado, ¿qué creen que hizo? Pues lo mandó a matar y le dijo, quiero que vaya él a la guerra y por delante de todos y quiero que él entregue este mensaje, sin darse cuenta que en sus propias manos llevaba el mensaje de su propia muerte. Y él, al ir por delante, fue el primero que mataron. Se queda libre la mujer de su sirviente y entonces el rey David dijo, ay, qué pena, qué triste. Se murió el marido de esta señora. Pues la tomo por mujer. No, se hizo tonto, ¿qué? Porque en realidad él ya sabía su pecado, pero públicamente dijo, no, pues así están las cosas. Y no era cierto, esa no era la realidad. Toma por mujer a la mujer de su sirviente, que el mismo rey David había mandado a matar a su marido, y entonces tienen al hijo. El niño nace, pero Dios se le revela al rey David
a través de otra persona que le dice, no recuerdo el nombre, creo que es Jetro, el mensajero, y le dice, tú sabes tu pecado y Dios me mandó a decirte que el niño que acabas de tener por hijo va a morir, porque es fruto del pecado. ¿Y cómo se llamó el hijo del rey David? No tiene nombre. ¿Y a alguno le suena cuando digo el hijo del rey David? El hijo de David. ¿A quién le decían así? A Jesús. ¿Qué decimos el domingo de Ramos? Viva el hijo de David. Y la tierra que se llama Canaán, que es la tierra prometida, ahorita que lo estamos viendo en este texto, Canaán, ¿de dónde surge? Es el fruto de un pecado. Esta relación que hubo entre Cam y su propia madre dio el fruto a su hijo Canaán. Y Canaán es la tierra prometida del Antiguo Testamento. Y el hijo de David es Jesús, que es fruto de todo el pecado. Y todo esto explica el origen de la historia de la salvación. El pecado. En toda la historia de la salvación, con el rey David, con los profetas, los reyes, todos comenzaron bien su camino. Y al final perdían. Porque no permanecían firmes. No permanecían firmes en el Señor. A pesar de que se les había revelado. Pues este es el origen, hermanos. El origen es que somos frágiles. Que nuestra naturaleza nos gana. Que podemos prometer. Que podemos decir, sí, Señor, voy a cambiar. Y a los 5 minutos estamos diciendo todo lo contrario. Por eso el Señor dice, entonces la solución no va a estar en aniquilar otra vez el mundo, sino en hacerles una promesa. Y ahí viene la promesa, hermanos. Pongan mucha atención. Ya vimos en dónde está el problema. Bueno, viene la promesa en el Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y por favor, vayan a su Biblia para que vean que lo que estoy diciendo no es mentira o es una ocurrencia mía. Dice en el capítulo 12, donde ya comienza la historia de la salvación, en historia como tal, Yahvé dijo a Abraham, es decir, Dios dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Comienza la promesa. Le va a llevar a una tierra que yo te mostraré. Y le dice a Abraham, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Dios comienza con esta promesa, hermanos, porque no tiene de otra y dice, es que necesito que el hombre sea fiel, sea bueno, sea santo. Pero para que el hombre llegue a cumplir eso, necesitas ponerle una motivación. Entonces Dios le pone la motivación a Abraham y dice, ¿sabes qué? Para que puedas hacer mi pueblo santo, voy a hacer de ti una gran nación, te bendeciré. En el Antiguo Testamento, te bendeciré, se entendía con te daré todo lo que quieras. Y se refería a materia, terrenos, ganado, todo lo que en aquel entonces eran bienes. Que si lo referimos al día de hoy, puede ser casas, lo que tú quieras, autos, bienes materiales, todo lo que tú quieras. Por eso en aquel tiempo cuando se le habla a Abraham de te bendeciré, en esa promesa te voy a dar todo lo que quieras. ¿Y quién de nosotros no quisiera todo eso? Pues sí, todos tenemos en nuestro corazón esa ambición de querer tener más. Y por eso Dios le dice, voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Versículo 3, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Entonces viene una promesa. Anda a la tierra que yo te mostraré. Y todo el Antiguo Testamento va a llegar hasta Jesús. Y con Jesús no han encontrado la tierra prometida. Piensan que ya encontraron la tierra prometida, pero no la han encontrado. Y cuando llega Jesús les dice, es que la tierra que ustedes andan buscando no está aquí.
La tierra que mi Padre les dará es la eternidad. Y se lo empieza a revelar ahora en Jesús. Entonces, si ustedes analizan en la palabra misma, en la historia de la salvación, Dios mismo nos crea, nos da amor, nos provee, nos da todo, porque nadie de nosotros eligió venir al mundo, ni siquiera en esta condición. Nadie eligió venir en este país, nadie eligió ser hombre o ser mujer, nadie eligió venir en esta época, nadie eligió. Dios crea, Dios provee, pero también Dios nos da la promesa. ¿Sabes qué? Se te va a dar esto, vas a tener esto, vas a hacer una bendición, pero no solamente se queda en una promesa. Dios todavía cumple su promesa. ¿Y cómo cumple su promesa? En la revelación en el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y vamos a ver qué dice el texto. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. En el principio solo era la palabra. Versículo 2. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella, por la palabra. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Recuerdan que Juan era el mensajero, el enviado, el que iba por delante anunciando la buena nueva. Versículo 7. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio capacidad para ser hijos de Dios, al creer en su nombre, al creer, hermanos. Y termina el texto hasta el versículo 18 diciendo: han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre. ¿Ya vieron lo que les decía? Nadie de nosotros eligió venir al mundo, sino que han nacido de Dios, hermanos. Dios ha pensado en nosotros, nos ha pensado. Y la palabra se hizo carne. Es decir, la palabra del Antiguo Testamento, ese dijo Dios, ese poder de la palabra, ahora se hace en Jesús. Por eso la Eucaristía está formada de dos partes: el poder de la palabra y el poder de la Eucaristía. En la palabra vivimos el poder que tiene de llegar la palabra hasta trascender la profundidad de nuestros huesos. Y por otro lado, en la Eucaristía participamos del don de cómo Jesús se hace carne para nosotros, se hace vida y pone el ejemplo como hombre. Dice, y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, es decir, puso su casa. Tienda es una casa, su habitación, su hábitat. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. ¿Ya vieron? Desde un principio todo era don amoroso y verdad. ¿Qué es lo contrario de la verdad? La mentira. Lo contrario del amor, el egoísmo. Y eso es lo que le atañe, le preocupa mucho a Dios. Lo contrario, el egoísmo y la mentira. Justo el día de ayer estaba yo haciendo un análisis de por qué los artistas del día de hoy son tan exitosos. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, yo soy de la ciudad de Puebla, en la República Mexicana, y el día de ayer y el día de antier se presentó una artista muy famosa que seguramente ustedes han de conocer, Shakira.
se presentó aquí mucha gente, mucho tráfico. Luego yo, donde vivo, donde ustedes tienen su pobre casa, estamos cerca de los lugares de los conciertos y, y pues no puede moverse. Y me ponía yo a pensar, ¿por qué esta artista, Shakira, es muy famosa? ¿Y ustedes por qué creen? Porque sus canciones hablan de desamor y de engaño. Hay una canción que escuché que me llamó mucho la atención y dije, wow, no puede ser. Habla de cómo la vida la llevó a dejar de creer en las personas por el engaño, por la mentira. ¿Por qué creen que Dios se preocupa mucho por nosotros? ¿Por qué creen que Dios nos da esta promesa y la cumple? Porque Él quiere amor y verdad. Por eso Él va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo que está haciendo el mundo hoy en día es todo lo contrario. Porque hoy en día ya no hay un camino. Y hoy en día la sociedad te dice, elige lo que quieras. De todos modos nos vamos a morir. ¿Qué te dice la vida? Ay, no digas la verdad. Nadie dice la verdad. Todos mienten. A mí como me duele luego escuchar a jovencitas o igual jovencitos de, ay, todas las mujeres son iguales. Todos los hombres son iguales. Ay, ni les hagas caso. Esto nos habla de todo lo contrario a lo que Jesús enseña, que es la verdad. Y sí se puede vivir en la verdad, hermanos, Jesús lo dijo. Y hoy el mundo te enseña a no vivir un camino, a vivir varios. Hoy el mundo te enseña a no decir la verdad, vivir en una mentira y ir diciendo mentiritas por aquí y por allá. Y por eso Dios se preocupa y manda a su propio Hijo para mandar en Él todo era don amoroso y verdad. Y hoy me doy cuenta que cada vez el mundo se desarrolla más rápido, pero ¿por qué creen que existe tanta fama? Porque la gente prefiere vivir en la mentira que en la verdad. La gente prefiere tener varios caminos que uno solo. La gente prefiere perder todo lo que sea a costa de poder obtener solo su propia satisfacción, que lo podemos deducir en egoísmo. Y versículo 15, Juan dio testimonio de él. Acá está la misión que tienen ustedes como lectores. Ahorita la voy a retomar en la diapositiva anterior. En esta diapositiva les voy a subrayar esto, porque me llama mucho la atención ustedes porque son lectores. Dice versículo 8, que Juan, aunque no era él no era la luz, le tocaba dar testimonio de la luz, porque recuerden que Juan iba como el precursor, iba por delante del Señor, anunciando la buena nueva. Ustedes al estar en el altar, proclamando, aunque ustedes no son la luz es Jesús, ¿qué les toca a ustedes? Dar testimonio de la luz. Dar testimonio de la luz. Yo no soy la luz, es Él, es Jesús. Pero a mí me toca también dar testimonio de que eso que ustedes están viendo es verdad. Y tengo certeza de lo que les estoy hablando. ¿Ustedes creen, hermanos, que yo como Daniel Católico TV, como una página digital de nuestra fe católica, no tengo también una gran responsabilidad de dar testimonio? Sí, claro. Una gran prudencia al actuar, al poder igual manejar mis redes, lo que publico, lo que hago, lo que vivo en cada día. No solamente se trata de hacerlo por hacer, sino también de dar este testimonio. Y aunque yo no soy la luz, me toca dar testimonio de la luz. Ustedes también, los proclamadores. Por eso, los que no pueden leer la palabra de Dios son aquellos que no están en gracia. No solo los divorciados, los que incluso que están casados, pero no están bien. Por ejemplo, hoy en día veo matrimonios que se casaron por la Iglesia Católica y resulta que el señor viviendo en su casa y la señora viviendo en su otra casa. No, pues nada más nos visitamos para dar el gasto,
para de vez en cuando ver a los hijos y cada quien se regresa a su casa. ¿Qué es eso? Esos ya no son relaciones matrimoniales. Eso ya es libertinaje. Y una persona de esas, ¿creen que ustedes creen que pueda pasar a leer las lecturas? No, porque no está dando testimonio con sus hijos. Ahora imagínense a una persona que está en esa situación y todavía en esa situación donde no se define si está casada o está divorciada, permite entrar a otra persona a su casa y que sus hijos o sus hijas la vean como un padre o una madre. Confunde a los hijos y los hijos de pronto también dicen, oye, ¿qué onda? ¿Quién es mi papá o a quién voy a ver como mi papá o como mi mamá? Y luego la expresión de o eres o no eres, o estás aquí o estás allá y queremos estar en todos lados y no estamos en nada. Como el ejemplo que me ponían en el curso anterior, una señora me decía, es que Daniel, hay ministros extraordinarios que quieren estar en todo, quieren estar de ministros y quieren estar leyendo las lecturas y también quieren llevar el incensario y también quieren encargarse del sagrario y también quieren estar limpiando las bancas y quieren estar en todo. No, no, no puedes estar en todo. Si vas a participar en la misa como ministro, participa como ministro. Si vas a participar en otra misa y te toca ser lector, bueno, en esa misa participa como lector. Pero si en una misa quieres ser ministro, lector, catequista, en el coro, pues tantito estás aquí, allá y a la vez no estás en nada. No defines. Y entonces el gran problema de nuestra vida en la iglesia es que no damos testimonio. Porque creemos que solo predicar a Jesús es que Él va a dar testimonio. Yo no. No, Juan lo dice. Aunque no fuera Él la luz, o sea, aunque Juan mismo no era la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ustedes también tienen una gran responsabilidad, hermanos, porque ustedes tienen que dar testimonio de la luz. Y por eso concluyo en esta parte, ¿no? Juan dio testimonio, versículo 15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? De Jesús. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí, ya está delante de mí, porque era antes que yo. Es decir, sigan a Jesús, síganlo a Él. Él es el ejemplo. Pero yo también tengo que dar ese testimonio. De su plenitud hemos recibido todos, todos, y cada don amoroso preparaba a otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo, es decir, la verdadera ley. En el Antiguo Testamento, en toda la historia de la salvación, vamos a tener diferentes leyes, profetas, revelaciones a través de los reyes, de los jueces, pero al final el don amoroso, o sea, no solamente se quedó en una promesa, sino que Dios se revela en su Hijo y en Jesucristo recibimos ese don amoroso. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Es decir, en Jesús tenemos revelado a Dios. Ese que en el principio y dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Ese que dijo en el principio, esa palabra, ese poder, está revelado en Jesús. Y esto nos lleva a una gran conclusión. Si a Jesús, que lo tenemos en la Eucaristía, lo comulgamos, también lo comulgamos cada que escuchamos y leemos su palabra. Y no solo la escuchamos, sino que la ponemos en práctica. Hermanos lectores, hasta aquí hemos conocido el fundamento bíblico del por qué el mundo está como está y dónde está el origen. ¿Se dan cuenta? Cómo Dios creyó en una familia santa que era la familia de Noé y aún así cometieron pecado. El propio hijo metiéndose con su madre, teniendo como un hijo Canaán, que le va a llamar, pues la tierra prometida. Todavía hasta eso le va a dar el don de ser bueno. Y después de eso, hermanos, ¿cómo Dios no se queda ahí, sino dice, bueno, ya no los voy a matar? ¿Saben qué? Les voy a dar a mi propio hijo. Y mi propio hijo
será para ustedes la luz que los va a llevar a ese don amoroso de la verdad. Sigamos predicando a Jesús, hermanos. No nos cansemos de transmitirlo. No dejemos que el mal reine en este mundo. La enseñanza de hoy es que podamos llevarnos hasta nuestras casas esta conciencia de a que Jesús no se lee en su palabra. A Jesús se le proclama hasta que Él vuelva. Mientras Él no esté aquí, tal cual, hablándonos, nosotros hablaremos en la persona de Él. Cada que leemos su palabra, cada que participamos del misterio pascual que es la Eucaristía, estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. Y ustedes, aunque no son la luz, tienen el deber de dar testimonio de la luz. Y ustedes tendrán la última palabra. ¿Quién puede leer la palabra? ¿Quién no la puede leer? No se trata de estructurar reglas. Tú sí, tú no. No. Se trata de ser coherentes. Porque si a un sacerdote le exigimos que sea coherente, para que sus manos sean santas y pueda convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué a un lector no le podemos exigir que su boquita, que su cuerpo y que su mente estén adheridas a la palabra sagrada que van a leer y proclamar en el altar? Por eso es importante que pues, si por lo menos no son santos, que sean coherentes, que sean las personas pues más allegadas a la fe. Pero no podemos dejar que alguien más pues no le dé el respeto a lo sagrado. A mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando en una celebración de 15 años, matrimonio, algún sacramento, sobre todo como hoy sábados en las parroquias, no hay lectores. Los lectores deberían estar los sábados, ahí todo el día, desde las 10, 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche, que termina la última misa. Hoy tendría que haber lectores. Hoy en las misas de 15 años, de bautismos, primeras comuniones, tendría que haber lectores y a lo mejor por turnos. A ti te toca la misa de 7, la de 8. ¿Saben por qué? Porque luego, ¿saben quiénes son los que leen? Los chambelanes. Pobres chambelanes, están viviendo en unión libre, no están casados, ni católicos son. No son hasta testigos de Jehová. Y los ponen a leer en la misa de la quinceañera. O en los matrimonios. Cuando va a haber una boda, no hay lectores. A ver, pasen a leer ahí los primeros que agarre el padre. No, porque no saben ni lo que están leyendo. ¿Sí? Eso es a lo que voy. Cuando hacemos ese tipo de actos, es como compararlo cuando el sacerdote le dice a alguien: a ver, fulanito, tal vez, ayúdame a dar la comunión. ¿Ustedes creen que eso sea bueno, coherente? No, porque para dar la comunión también hay que estar conscientes de a quién estamos tomando en nuestras manos. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos. Entonces hoy acabamos de ver esta teología bíblica con respecto a esto. No sé si hay algún comentario. Mañana vamos a ver la práctica sobre la proclamación. Todos estos detalles que se van a ver en el altar. Justo lo que ahorita acabamos de comentar, ¿no? Cómo dar una nueva propuesta en nuestras parroquias a que ya no haya estos abusos en la liturgia, sobre todo con la palabra de Dios. Entonces nos vemos mañana, ¿vale? Dios mediante. Sí, cuídense. Que Dios les bendiga. Igualmente. Hasta luego.